Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre textos de la Bhagavad Gita. Vamos a recordar que en el día de ayer terminamos con el capítulo número 16, que llevaba por nombre La naturaleza divina y la demoníaca, donde el Señor había descrito las características fundamentales, o al menos las generales, sobre aquellas personas o entidades vivientes que estamos siendo guiadas a veces por una naturaleza que nos va conduciendo hacia un deterioro progresivo y nos aleja de la meta suprema, y aquellas personas o entidades vivientes que están siendo guiadas en momentos determinados por una naturaleza que les acerca hacia la meta suprema. Entonces el Señor decía que aquellas personas que están siendo guiadas por una naturaleza divina simplemente se dedican a actividades provechosas y por tanto van de camino hacia la autorrealización, mientras que aquellas que están guiadas por la naturaleza demoníaca van de camino hacia la ignorancia más profunda. Evidentemente conversamos sobre cómo existe en la entidad viviente, en este caso en nosotros los seres humanos, una lucha constante entre las tres modalidades de la naturaleza, o sea, ignorancia, pasión y bondad. Y por tanto cada una de nuestras actividades no siempre están guiadas o están estimuladas desde el mismo estado. A veces hay actividades o pensamientos que están siendo impulsados desde la ignorancia, a veces otros desde la pasión, a veces otros desde la bondad. Entonces tratar de reconocerlos y tratar de buscar un método para ir logrando dirigir la mayoría de nuestras actividades y pensamientos y palabras desde la bondad es el objetivo. Eso se llama purificación. O sea, la meta del ser humano está en ir pasando poco a poco desde la plataforma de la ignorancia hacia la plataforma de la bondad. Evidentemente hay áreas en las que es más fácil pasar de ignorancia directo a bondad. Otras se necesita pasar primero hasta la pasión y de la pasión pasar a la bondad, pero lo cierto es que hay que ir transitando hacia la modalidad o el plano de la bondad y establecer en el plano de la bondad la mayor parte de nuestras actividades, y lo ideal en su formato así, en su meta perfecta, es establecer toda nuestra vida en el plano de la bondad, pero tratar de hacer esto de manera apresurada o de manera forzada solo genera ansiedad. O sea, no es que uno deba estar, yo tengo que poner mi vida entera a la bondad, yo tengo que hacer que todos mis pensamientos, no, porque eso genera ansiedad y la ansiedad entonces roba la tranquilidad, y sin tranquilidad el avance se hace muy tortuoso e incluso imposible. Por tanto, la cuestión está en entregarme a la práctica de un método y entregarme a una compañía, o sea, unas buenas relaciones o asociaciones que me permitan vivir este proceso de un modo natural. Por eso el Señor Krishna decía, gradualmente va alcanzando la meta suprema. Porque cuando uno va viviendo un proceso de manera gradual, siempre y cuando ¿cómo se dice? Cuando uno esté vigilando que el proceso esté transcurriendo de forma normal, o sea, de forma eficiente y efectiva. Porque a veces uno puede decir, no, yo voy a esperar que las cosas vayan transformándose solas, yo voy a esperar que todo vaya a su debido tiempo, pero entonces uno no se está dando cuenta que está pasando en un punto del camino mucho tiempo, o sea, más del tiempo esperado. Entonces eso tampoco es normal. Uno tiene que tener una noción de cómo debe transcurrir el proceso, las etapas, la duración aproximada de cada etapa, para uno saber cuándo se está retardando demasiado o cuándo se está apresurando demasiado. En el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo número 17, que en este caso lleva por nombre Las
divisiones de la fe. El texto número 1 dice lo siguiente: Arjuna preguntó: Oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Arjuna está haciendo una pregunta interesante a Krishna porque Krishna, ¿no?, le explicó sobre la naturaleza divina, sobre la naturaleza demoníaca. Entonces Arjuna le está preguntando: vamos a suponer que una persona tiene verdadera fe en algo, ha desarrollado una fe sólida en algo, pero vamos a suponer que ese algo no está contenido en ninguna escritura. Vamos a suponer que ese algo no está dado por una autoridad fidedigna, e incluso podemos suponer que ese algo en algunos casos es producto de la propia invención o creación o imaginación de la propia persona, pero sin embargo la persona tiene fe cierta en ese algo. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona está situada en la modalidad de la pasión, está situada en la ignorancia, está situada en la bondad. O sea, Arjuna está preguntando esto porque si hacemos una exploración rápida a nuestro alrededor, o si leemos un poco, o si incluso quizás miramos en nuestra propia vida, en nuestra historia personal de esa vida, quizás podemos encontrar que es común que haya muchas personas teniendo una fe cierta y siguiendo de manera incluso seria y disciplinada un tipo de práctica, un sendero, una creencia, un tipo de adoración. Pero ese tipo de adoración, sendero, creencia no está respaldado por nada sólido. Y si acaso pareciera estar respaldado por algo sólido, se ha tergiversado ese aspecto sólido y se ha hecho al antojo del practicante. Pero sin embargo el practicante puede decir: porque yo tengo fe cierta y lo más importante es que mi fe es una fe sólida. O sea, eso es común. Y por tanto, como es común, entonces Arjuna lo está exponiendo para que Krishna dé su criterio sobre eso. Entonces vamos al texto número 2. Vamos a ver qué comienza a responder la Suprema Personalidad de Dios. Dice el texto número 2: la Suprema Personalidad de Dios dijo: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 tipos. Puede estar en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Escucha ahora lo que voy a decirte sobre eso. Cuando la entidad viviente se encuentra en su estado original de conciencia de Dios o estado original de plena lucidez como parte integral del Señor Supremo, criatura espiritual, por tanto, llena de sabiduría, eternidad y bienaventuranza, se dice que esa entidad viviente es nirguna. Nirguna. Guna se refiere a las modalidades de la naturaleza: ignorancia, pasión, bondad, las modalidades o modos o tendencias de este mundo material que tienden a dirigir o a empujar nuestros diferentes tipos de conducta, pensamientos, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nirguna significa que en el plano de conciencia de Dios o en el plano original de conciencia, la entidad viviente está por encima, está más allá, está liberada, no está atrapada en las modalidades de la naturaleza material. Pero en cuanto la entidad viviente entra en contacto con el plano de conciencia material, entonces ella evidentemente queda condicionada, ella se va a identificar con una determinada modalidad de la naturaleza. En función de eso va a ejecutar sus actividades, y con el transcurso de la ejecución de diferentes actividades, las modalidades de la naturaleza se van a ir complejizando en ella y se va a ir entretejiendo un entramado muy complejo, vida tras vida. Entonces ese entramado es quien va a comenzar a guiar todos los elementos de esa entidad viviente que cree en el mundo material. Dentro de esos elementos está la fe. La fe realmente pertenece
al estado de bondad pura, que es un estado trascendental. La fe está en relación con el amor puro, pero cuando la entidad viviente asume el estado de conciencia material, esa fe entonces es condicionada o por la pasión o por la ignorancia o por la bondad no pura. O sea, la bondad en el mundo material o la bondad vista desde el enfoque material. Entonces, ese tipo de fe, vamos a ver que no va a ser igual cuando surge en una persona que está funcionando en el plano de la modalidad de la ignorancia, o cuando surge en una persona que está funcionando en el plano de la modalidad de la pasión, o cuando surge en una persona que está funcionando en el plano de la modalidad de la bondad aún no purificada. Esos tres tipos de fe se pueden llamar fe en el plano materialista o fe de conciencia material, pero aún así son diferentes entre sí. Pero aún entre esos tres grandes tipos hay infinitos subtipos que se derivan de la mezcla de las modalidades. Recordemos que las modalidades de la naturaleza material es muy difícil encontrarlas de manera pura, o sea, es muy difícil encontrar a alguien del quien se diga, fulano está funcionando en la modalidad de la pasión. Porque si examinamos un día normal de ese fulano, vamos a ver que vamos a ver mezcla de las modalidades en diferentes proporciones y en diferentes momentos. Por ratos está en pasión, por ratos está en una mezcla de pasión con ignorancia, por ratos está en una mezcla de ignorancia con bondad, por ratos está en bondad, por ratos, o sea, no es muy difícil encontrar a alguien del cual se diga eso es pasión pura. Él funciona a base de pasión pura o de ignorancia pura o de bondad pura. Así es este mundo material y así de complejo es el asunto de las tendencias. Entonces, el señor Krishna le está explicando a Arjuna, entonces que la fe en este mundo puede ser de tres tipos: fe en la modalidad de la ignorancia, fe en la modalidad de la pasión y fe en la modalidad de la bondad. Vamos a recordar que cuando se habla de bondad como modalidad o tendencia material, se está refiriendo a una bondad que no es completamente pura, o sea, en la cual todavía quedan vestigios de pasión o vestigios de ignorancia. Okay. La bondad completamente pura tiene como requisito previo que la entidad viviente está entregada 100% a la Suprema Personalidad de Dios. O sea, de hecho, cuando ella siente compasión porque ha comprendido la relación que hay entre la entidad viviente por la cual ella siente compasión y la Suprema Personalidad de Dios. Por ejemplo, uno puede ir caminando y ver a una persona que le falta un pie y pasa trabajo para desplazarse y uno puede sentir compasión porque a esa pobre criatura le falta un pie. Eso es genial, fantástico, maravilloso, es un sentimiento lo más hermoso, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista o sea, ¿cómo se dice cuando uno se desde fuera? O sea, vamos a no identificarnos con el caso. Y ahora yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que le dio compasión a usted? No, que mira que esa persona en vez de tener dos pies le han cortado uno, tiene un solo pie y se desplaza ahora con dificultad. Quiere decir que lo que le está dando compasión a usted es una determinada característica de ese cuerpo material. Por tanto, ese cuerpo material pasa trabajo al desplazarse. Y entonces usted está sintiendo compasión. O sea, usted está sintiendo compasión en base a una situación específica de ese cuerpo material. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que realmente está experimentando usted? Compasión por la criatura espiritual que hay dentro. Compasión por el cuerpo material, compasión por el ser humano en general. O sea, ¿qué es lo que está experimentando usted? O sea, su compasión, si usted se da cuenta, está emergiendo, o sea, emerge de una situación específica del cuerpo material. Realmente en ese momento, usted lo más probable es que ni siquiera tenga idea o ni siquiera esté pensando en la criatura espiritual que hay dentro. O sea, usted realmente, si somos sinceros, está despertándose, se está viendo sensibilizado por el aspecto externo, lo que le está pasando al cuerpo. O sea, usted literalmente se ha identificado con el cuerpo.
de esa criatura. Ojo, no estoy diciendo que eso está mal ni bien. Acuérdense que lo estamos analizando de manera imparcial. O sea, no vamos a entrar en juzgar nada. Es simplemente para que nos demos cuenta cómo la compasión puede variar y aún así ser la misma compasión, manifestarse como compasión, pero estar en planos diferentes. Esa compasión, si usted la analiza, realmente está basada en el plano de la modalidad de la ignorancia. Porque usted está sintiendo compasión por lo que no es. O sea, su compasión está siendo despertada por lo que no es. Usted no está lamentando la situación real de la entidad viviente espiritual. Usted está lamentando la situación del cuerpo que ahora mismo se está manifestando, que es transitorio, temporal y en el cual no hay vida, a no ser por la presencia de un alma espiritual. Pero usted, por quien está sintiendo compasión, no es por la situación de esa alma, sino por la situación de ese cuerpo externo, hecho de elementos materiales. Ahora bien, vamos a suponer que usted ve a esa misma persona. Usted siente compasión, pero su compasión se despierta de la siguiente manera. Usted se da cuenta de que perfecto, ese cuerpo le falta un pie, se desplaza con dificultad y entonces usted dice, wow, mira cuánto sufrimiento, mira cuánto encarcelamiento hay. Ahí dentro de ese cuerpo hay una entidad viviente espiritual que se ha identificado con ese cuerpo. Ya eso es un sufrimiento porque identificarse con el cuerpo material te ata a todas las limitaciones del cuerpo material. Pero ahora vamos a sumar que tiene un doble sufrimiento porque no solo está identificada con el cuerpo, sino que ahora está identificada con que a ella le falta un pie. Y entonces ella está lamentando que le falta ese pie. O sea, entonces usted siente aún más compasión. No es por el hecho de que a ese cuerpo le falta un pie, es por el hecho de lo atormentado y sufriente que está esa criatura espiritual hundida completamente en su identificación con un determinado cuerpo material. Entonces esa compasión emerge del verdadero conocimiento. Usted está viendo las cosas tales y como son. No las está viendo incompletas, solamente el cuerpo que está siendo afectado, sino que está viendo el panorama completo, incluyendo la dificultosa situación en la que se encuentra ubicada esa entidad viviente. Entonces fíjense, en cualquiera de los casos la compasión siempre es maravillosa y un sentimiento que nos ayuda a avanzar como seres humanos y nos ayuda a dirigirnos hacia la modalidad de la bondad. Pero podemos encontrar un rango, podemos encontrar un espectro muy variado de tipos de compasión, desde la compasión más común o de la compasión más movida por la ignorancia hasta la compasión más movida por el conocimiento completo o la compasión movida por la bondad. Lo mismo sucede con la fe. Vamos a ver ahora cómo el Señor Krishna va a describir cómo de manera general podemos distinguir si nuestra fe o la fe de otra persona o que profesa otra persona está siendo guiada por la modalidad de la ignorancia, si está siendo guiada por la pasión, si está siendo guiada por la bondad. Ojo, este capítulo es un capítulo muy sensibilizante porque va a hablar de la fe en primer lugar. Y cuando vaya a hablar de la fe, quiere decir que va a tener relación con todos nosotros, porque de seguro la mayoría de todos nosotros tenemos algún tipo de fe. Entonces, cuando él empiece a hablar de la fe, va y menciona algo que a nosotros, por nuestro ego falso, no nos guste, porque va y habla de algún tipo de adoración que nosotros hacemos y va y dice que está en la modalidad de la ignorancia o de la pasión y eso nos lastima, porque nosotros pensamos que nuestra práctica particular, la adoración que hacemos, el modo en que lo hacemos es perfecta. Entonces, si alguien nos habla de ella y nos da aspectos un poco que no nos gusten mucho, aspectos un poco desfavorables o negativos, entonces es probable que nos molestemos porque están hablando mal de aquello que yo estoy practicando o de aquello que yo estoy creyendo o de aquello que yo estoy siguiendo. Así que por favor les pido que bajen la guardia, que simplemente abran los oídos, asimilen la palabra
y no se pongan a la defensiva. Puede ser que la palabra no coincida con lo que usted espera, con lo que su gusto quisiera que dijera la palabra, pero eso usted no lo puede cambiar. Si usted considera que la palabra está equivocada, que a usted no le gusta, perfecto, la deja allí y no piense en ella. Pero eso no sería muy inteligente. Lo más inteligente para avanzar en la vida hacia la autorrealización es uno ser receptivo y después con profundidad y detenimiento meditar sobre el asunto de la forma más imparcial posible y si es posible bajo una guía, o sea, hacer preguntas. Si te surgen dudas o predisposiciones, pregunta, indaga. Ve a alguien conocedor y pregunta, indaga con cuidado, alguien que te pueda ayudar a encontrar la verdadera interpretación de la palabra y cómo esa palabra es cierta y cómo quizás sea un estado en ti quien te está impidiendo asimilar el contenido de dicho texto. Entonces, una vez hecha la advertencia, voy al texto número 3. Dice el texto número 3 lo siguiente: oh hijo de Bharata, según las diferentes modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. De eso ya hemos hablado nosotros aquí ahora mismo. Hablé de eso. O sea, mucha gente afirma tener fe, mucha gente piensa que ya con decir tengo fe o mostrar que tiene fe en algo ya es suficiente, pero vamos a ver que no es así. No basta con la fe, hay que ver en qué modalidad o qué tipo de fe está practicando o está guiando a una persona determinada. Estoy hablando de aquellos que se quieren acercar de verdad a la autorrealización. Si usted quiere avanzar a la meta suprema hacia la autorrealización, usted tiene entonces que distinguir el tipo de fe que usted está practicando. Texto 4 dice: las personas que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios, y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y a los espíritus. Si hacemos un estudio de la literatura védica o de la literatura sagrada en general, vamos a encontrar un indicador que está presente en todos los textos y está presente en todas las enseñanzas de las más grandes almas representantes del Señor Supremo. Y ese indicador es el siguiente: el llamado que hace la esencia de la literatura sagrada es a adorar únicamente a la suprema personalidad de Dios. Los textos sagrados nos llaman a dirigir nuestra adoración solo al Señor Supremo. Solo al Señor Supremo. Esa es la esencia pura de la adoración, esa es la esencia pura del llamado, esa es la esencia pura de la fe en el plano de la modalidad de la bondad trascendental o la bondad pura, que no tiene nada que ver con la bondad material. Adorar al Señor Supremo. Ese es el estado ideal de la entidad viviente en el plano de conciencia de Dios. Ahora bien, cuando la entidad viviente entra al plano de conciencia material, habíamos dicho, entonces su tendencia de adorar o su tendencia de adoración o su necesidad de servir es dirigida según la modalidad de la naturaleza material que le esté guiando. Entonces encontramos primero a los semidioses. Semidioses vamos a entender como semidioses o devas, a entidades vivientes que están ubicados en un plano de conciencia muy elevado, que están bastante desapegados, etcétera, etcétera, pero aún se encuentran en el plano de conciencia material. Estos semidioses, por ejemplo, en India los encontramos diferentes nombres, ¿no? Indra, Shiva, Brahma. Estos semidioses generalmente están a cargo de un área específica de funcionamiento o de leyes de la naturaleza material. Son como administradores de determinadas áreas de funcionamiento para que el mundo material funcione de manera armónica. Esto quiere decir que cuando una persona quiere obtener algo específicamente de una de estas áreas, entonces se dedica con devoción, con una buena guía
a adorar a uno de esos semidioses. ¿Qué pasa? Los semidioses generalmente para llegar a ese puesto de semidios tuvieron que ser también devotos, o sea, entidades vivientes que fueron desarrollando un servicio hacia la suprema personalidad de Dios, y dadas sus cualidades entonces se le fue en esta vida en la que se encuentran actualmente ellos también, se les fue dado un cargo determinado. Esa entidad viviente, por supuesto, también está en proceso evolutivo como todos. Puede que esté avanzando y puede que esté degradándose para su próxima vida. Todo depende de cómo desempeñe su, por decirlo así, su cargo en el área que en este momento le fue encomendada. Entonces las personas que tienen la tendencia esa, si recorremos por ejemplo la India y muchos países del mundo, vamos a ver que muchas personas tienen esa tendencia, tienen la tendencia de adorar. Pueden llamarles santos, pueden llamarle deidades, pueden llamarle cosas así, por ejemplo. Si recorremos acá la tradición de la Iglesia Católica, vamos a encontrar que está llena de santos o grandes devotos del Señor que por sus diferentes conductas y formas de desempeñarse, entonces después fueron canonizados, algunos con más razón, otros con menos razón, pero fueron canonizados. Entonces las personas van desarrollando cierta fe hacia algunos de ellos en específico. Personas devotas de San Francisco de Asís, ¿verdad? Personas devotas de San Damián de Molocoy, personas devotas de no sé quién, personas devotas de la Virgen María, personas devotas de este o de aquello. Generalmente esas personas, si vamos a sus vidas, generalmente la mayoría de ellos tienen muchas características de la modalidad de la bondad, o sea, son personas compasivas. Por ejemplo, las personas generalmente que son devotas de San Francisco de Asís están identificadas con los pobres, están identificadas con la entrega total al Señor Supremo, están identificadas con la humildad, con la sencillez, con una vida simple, ¿verdad? Entonces tienen características de la moralidad, de la bondad. Yo sé que uno podría decir, sí, pero yo los conozco, que son devotos de no sé quién, y que aún así tienen ciertos rasgos que no son tan buenos. Vamos a recordar que la modalidad de la bondad en este mundo material está contaminada. No hay nadie que se encuentre en el plano de conciencia material que esté en la bondad pura, porque la bondad pura es un estado trascendental. O sea, bondad pura significa que te quedaste sin ningún rasgo de pasión de ignorancia, y ya eso entonces pasas al estado trascendental o estado de conciencia de Dios. Por tanto, la bondad, cuando se habla de bondad, todavía en conciencia material, se está hablando de un estado que todavía tiene manchas o contaminaciones. No ha ocurrido una purificación completa. Esa purificación ocurre poco a poco a través del servicio devocional, por una guía adecuada y en una relación constante con el Señor, o a través de algún elemento relacionado al Señor como sus santos nombres, sus cualidades, sus devotos, etcétera, etcétera. Entonces después el Señor decía, aquellos que están en el plano de la pasión adoran a los demonios. Vamos a recordar la palabra demonio como aquella persona o aquella entidad viviente que no está muy interesada en Dios, sino está interesada solamente en su disfrute personal, y sobre todo en su disfrute personal a nivel material, o sea, darle disfrute a sus sentidos. Por tanto, demonio o asura va a ser un calificativo que se le va a aplicar a cualquier persona que esté encaminado en ese sentido, ignorando por las escrituras, ignorando todo eso. Vamos a ver que en este mundo muchas veces las personas ya no adoran a un semidios o a un santo específico creado por una historia bonita en su vida, una historia de fe, que mira, se entregaron a Dios y por tanto después se convirtieron en grandes santos para el pueblo, para un país dado, para una cultura. Todo eso es muy hermoso. Vamos a ver que hay un grupo de personas que simplemente está adorando a ciertas figuras que no están respaldadas por las escrituras, pero que tienen cierto poder para ellos. Y hablo de figuras incluso que incluyeron ellos por decisión propia, los que tienen altar en sus altares y los que tienen una mente aquí adentro de adoración, bueno, en sus mentes. Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial allá en India, hubo un señor muy famoso, un señor que se
dedicado al mercadeo, al comercio, que hizo gran ganancia con la guerra mundial porque empezó a comercializar cosas por el mercado negro. O sea, entonces a través de eso, a través de esa guerra y gracias a esa guerra y sus crímenes, debido al fascismo, ella hizo de gran ganancia. Entonces ella comenzó, incluyó en su altar una foto de Adolfo Hitler y comenzó a adorar a Adolfo Hitler. Indudablemente Hitler o ese personaje mmm, no era un santo para nada, ¿verdad? Sino que era una persona guiada por una mentalidad muy demoníaca o una mentalidad que conducía hacia un deterioro progresivo. Sin embargo, ningún texto respaldaba la adoración de ese personaje, pero para esta persona comenzó a adorarlo porque ese personaje era en su mente el causante de toda su riqueza. O sea, ella simplemente decía, bueno, si gracias a Hitler y gracias al fascismo yo estoy viviendo cada vez mejor, tengo cada vez mayor riqueza, entonces este es mi Dios, este es mi santo, este es mi objeto de adoración. Otras personas adoran a otros que todavía están vivos, pero como también son ricos, son grandes políticos, son millonarios o son dueños de no sé cuántas cosas o tienen cierto aparente poder en este mundo material, entonces ellos los adoran con la esperanza de también tener el amparo de esas personas o la protección o quizás también un poco del poder que esas personas tienen. O sea, confían su adoración, la dirigen hacia aquello que les pueda dar cada vez más placer material. Entonces ese tipo de fe se sitúa en el plano de la pasión. O sea, cuando mi objeto de adoración o mi adoración o mi fe está sustentada por un creciente deseo de disfrute material y entonces se dirige hacia algo que según mi propia convicción y mi propia interpretación pueda ayudarme a obtener ese disfrute, entonces la fe está en el plano de la modalidad de la pasión. Y el texto termina diciendo lo siguiente, y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Vamos a entender aquí la palabra espíritu como una palabra de cuerpo astral o una existencia de cuerpo intermedio donde esa entidad viviente no reúne las cualidades suficientes para tomar todavía un cuerpo material otra vez, pero tampoco reunió las cualidades suficientes para quedar en un cuerpo realmente espiritual, o sea, propiamente dicho. Aquí la palabra espíritu se está empleando en el modo tradicional. Por ejemplo, muchas culturas, incluyendo Cuba, las personas dicen, viste, fulano tiene al lado el espíritu de su mamá, o tiene el espíritu de su hermano, o tiene el espíritu de no sé quién. Generalmente eso lo se están refiriendo no al espíritu propiamente dicho, o sea, al cuerpo espiritual, porque el cuerpo espiritual pertenece al mundo espiritual, sino se están refiriendo al cuerpo astral o, como le llaman algunos, o al cuerpo mental o al cuerpo sutil. Eso es lo que se están refiriendo, pero simplemente como en el lenguaje tradicional se le llama espíritu, por eso mencionan la palabra espíritu, pero eso no es el cuerpo espiritual. De hecho, el cuerpo espiritual no tiene las tendencias de esos famosos espíritus. Esos famosos espíritus, por ejemplo, muchas veces están llenos de tristeza, otras veces están llenos de sueños pendientes, de deseos pendientes, de apegos de lujuria y por eso generalmente acompañan a determinadas personas a través de las cuales pueden un poco tener la ilusión de satisfacer las cosas pendientes que se le quedaron. Incluso si esa persona es un poco débil desde el punto de vista del sistema nervioso, entonces pueden causar en ella efectos desastrosos en su estado de ánimo, confusión en su mente, incluso llevarla a conductas y estados nada saludables ni agradables, incluyendo el suicidio o la muerte. Ahora, muy bien. Hay entidades vivientes, un grupo bastante grande de entidades vivientes que comienza a adorar a ese tipo de estados o entidades vivientes que se encuentran en esa fase intermedia.
conocida como fantasmas, conocida como espíritus desde el punto de vista tradicional. Incluso vamos a ver en muchas culturas, sobre todo en las culturas más primitivas, que por ejemplo algún practicante de determinado sendero va hacia un bosque o hacia una montaña o hacia una cueva, allí hace ciertos rituales que le enseñaron y entonces por ejemplo empieza a invocar ciertas entidades vivientes que se encuentran en un plano sutil, pero un plano sutil oscuro, o sea, marcadas por la ignorancia. Estas entidades vivientes están completamente oscuras, llenos de simplemente deseos completamente degradados y deteriorados. Y por tanto, si usted las invoca, si usted establece una relación de conciencia con ellas, usted debe saber que le pueden proporcionar algo, pero lo más que le van a proporcionar es esclavitud. Esclavitud porque usted se va a volver esclavo de ese estado de conciencia degradado. Muchas veces vemos, por ejemplo, personas que van a un determinado bosque y si descubren por alguna razón que dentro de un árbol está encerrado o está cautivado una determinada entidad viviente que está en estos planos de ignorancia intermedios, entonces vemos que comienzan a hacerle rituales al árbol, empiezan a adorar al árbol porque realmente están adorando a eso que está encerrado ahí. Entonces le hacen diferentes fuegos, velas, diferentes cosas, comidas, cosas así que le colocan. Y así van estableciendo una relación. Por ejemplo, si vamos un poco a la relación con la deidad, vamos a ver que, por ejemplo, a la deidad, los que tienen deidades o algo así, se dice que se le hagan ciertas ofrendas de alimentos, fuego, flores, agua, incienso, etcétera, etcétera. Pero la mentalidad del practicante debe estar en el significado de la deidad, o sea, cuando el practicante o el devoto se está relacionando con la deidad o la forma material del Señor, entonces su mente debe estar situada en que está relacionándose con el Señor Supremo. Pero, sin embargo, desde el punto de vista externo, está realizando prácticamente lo mismo que está realizando aquella persona a la cual hablé en un bosque o en una cueva. Allí en el bosque o en la cueva ella también está ofreciendo flores, agua, fuego, pero su conciencia o su atención no está situada en el mismo plano que esta primera persona de la cual hablé. Su conciencia o atención está situada en una supuesta forma muy grotesca que está encerrada en un nivel de conciencia muy inferior y por demás está cautivada dentro de la forma material de un árbol. Por tanto, esa adoración simplemente lo que te hace es hundirte cada vez más en ese mismo estado de conciencia en el cual está atrapado esa entidad viviente a la cual tú estás adorando, mientras que el otro tipo de adoración te va liberando cada vez más porque tu atención está centrada en las cualidades maravillosas del Señor. O sea, mientras que el devoto está adorando a la deidad, el devoto está inundado de un recuerdo constante del Señor. El devoto está recordando sus pasatiempos, sus maravillosas hazañas, sus cualidades, sus relaciones con los devotos puros. Pero en el otro caso no, en el otro caso está ansiando. Ese practicante lo único que está ansiando es poder obtener algún tipo de poder de esa entidad viviente que se encuentra en ese estado de oscuridad e ignorancia, pero que le ha prometido algo. El devoto que adora a la deidad en su estado puro, no le está pidiendo nada a la deidad, simplemente le está pidiendo que por favor le permita siempre recordarlo. Aunque en el estado de bondad aún contaminado, solemos pedirle cosas a la deidad. Por favor, salud, o ayuda a mi hijo, o ayuda a esto, o ayuda a mi familiar que murió para que vaya directo a ti, qué sé yo y qué sé cuándo. Pero aún así, aún pidiendo eso, como el objeto de adoración está en relación directa con el Señor, entonces eso hace que esa adoración nos vaya purificando. Lo que nos purifica no es la vela, el incienso, las flores, lo que purifica a ese practicante es que durante ese acto está situando su conciencia en el Señor Supremo, o sea, su atención está situada en Dios. Entonces, como Dios es lo más puro que existe, cuando usted se relaciona con lo más puro que existe a través de el ritual externo que sea o de la forma que sea, usted se va purificando. Ese es el método de purificación original. El método de purificación original significa entrar en contacto con aquello que sea lo más puro
indiscutiblemente es el Señor. Así que cada acción, pensamiento, palabra, conducta o lo que sea, sentimiento, emoción, que usted tenga en relación con el Señor, entonces va a ser una oportunidad de purificación para usted. Cada vez que usted lee un texto o medita sobre un texto relacionado con el Señor, cada vez que usted habla o intercambia sobre el Señor, cada vez que usted se encuentra o comparte con una persona que ama al Señor, cada vez que usted recuerda algún pasatiempo o nombre del Señor, cada vez que usted glorifica alguna acción que le contaron sobre el Señor Supremo, cada vez que usted piensa en cómo el Señor se ha manifestado en su propia vida, cada vez que usted recuerda cómo el Señor le ha salvado algunos acontecimientos terribles, cualquier cosa que usted haga y que tenga relación más directa o menos directa con el Señor Supremo, entonces le sirve a usted de acto purificatorio. Por tanto, el escuchar a diario acerca de la suprema personalidad de Dios es práctica de servicio devocional y le va sirviendo a cada persona como acto purificatorio de su propia existencia. Porque nos va llevando a la suprema personalidad de Dios y eso va haciendo que nuestra fe, que está disgregada entre muchas cosas, se vaya reuniendo en un solo objeto de adoración, el objeto de adoración que recomiendan por excelencia todas las escrituras sagradas, el supremo Señor, la suprema personalidad de Dios. Si vamos al Viejo Testamento, vamos al pueblo judío, ¿verdad? El primer mandamiento de la ley dice: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu mente y tu corazón. Todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón. Ese es el primero de los mandamientos y de ahí surgen todos los otros mandamientos. Entonces se vuelve a llegar a la misma conclusión. El único objeto de adoración, el perfecto objeto de adoración es la suprema personalidad de Dios y nadie más que la suprema personalidad de Dios. Si usted adora algo diferente a la suprema personalidad de Dios y lo hace adecuadamente, bajo una guía adecuada, se espera que esa adoración se vaya transformando y con el tiempo o en próximas vidas usted vaya cayendo en la adoración pura a la suprema personalidad de Dios. Si usted adora, por ejemplo, a Shiva, usted debe comprender algo. Si usted adora a Shiva, usted debe indagar sobre Shiva, meditar en Shiva, estudiar sobre Shiva y se va a dar cuenta cuando haga todo eso que Shiva es un gran devoto del Señor que siempre está meditando en el Señor. Está un poco identificado con esto de la ira, pero aún así es un gran devoto del Señor, de hecho es el mejor devoto del Señor. Entonces cuando usted indague un poco más sobre Shiva y sobre su devoción por el Señor, va a llegar a una conclusión: wow, si Shiva es un gran devoto del Señor y yo adoro a Shiva, entonces eso quiere decir que la mejor forma de yo adorar a Shiva va a ser entregándome yo también al Señor Supremo. Si Él está entregado al Señor, entonces y yo lo adoro a Él, entonces yo la mejor forma de adorarlo va a ser entregarme al Señor Supremo. Y así lo mismo pasa si adoras a San algo. Vamos a seguir con San Francisco. Si usted adora a San Francisco de Asís, siente devoción por San Francisco de Asís, entonces usted va a estudiar su vida, a leer, a indagar sobre él. Y cuando usted haga eso, va a descubrir algo. Wow, San Francisco de Asís entregó su vida al Señor, se dedicó al servicio del Señor. Así que si yo lo quiero adorar a Él de verdad, si yo lo quiero complacer a Él de verdad, lo mejor que puedo hacer es seguir su ejemplo. ¿Cuál es su ejemplo? Entregarme al servicio del Señor. O sea, una adoración en la modalidad de la bondad a los semidioses. Entonces, si uno la hace de manera adecuada y no capriciosamente, al final se supone que termine perfeccionándose, cayendo en la adoración directa al Señor Supremo, en esta vida o en otra vida. La adoración, por tanto, a la suprema personalidad de Dios es el plano perfecto de la fe. O sea, la fe en su estado original es cuando está establecida únicamente en la suprema personalidad de Dios. Cuando está en los semidioses, entonces es fe en la modalidad de la bondad, pero una bondad todavía un poco contaminada. Cuando está en esta parte de las cosas poderosas o los llamados asuras o demonios o personas poderosas vivas o ya un poco ya no vivas en cuerpo material, está en la modalidad de la pasión. Y cuando está ya en cosas más
bajas todavía más oscuras, como estos fantasmas, espíritus, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, están en la modalidad de la ignorancia. Se supone que el ser humano debe ir perfeccionando su fe desde la ignorancia hasta la bondad y de la bondad hasta la trascendencia o el estado de conciencia de Krishna. Por favor, repito, nadie se sienta un poco atacado por este tipo de texto porque cada cual tiene su propia fe, pero veíamos en el capítulo número 16 que eso de tener mi propio tipo de adoración, mi propio tipo de fe, mi propia religión, mi propia práctica, mi propio, lo inventé yo lo adapto a mi manera y listo, así estoy cómodo. Eso es lo que todo el mundo utiliza como argumento, pero realmente desde el punto de vista de la sabiduría no conduce a ningún buen término. No obstante, no voy a entrar en ese tema, respetamos a cada persona y cada persona debe caminar su camino como le parezca. Yo simplemente estoy tratando de transmitir lo que dice acá el Bhagavad Gita, hablado por el Señor Krishna a Arjuna, su querido devoto y amigo, para bien no solo de Arjuna, sino de todos los que viniéramos después de Arjuna y estuviéramos de verdad interesados en escapar en el enredo del plano de conciencia material y acceder al plano de conciencia original en el cual originalmente, valga la redundancia, deberíamos de estar siempre. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,